noches o días, de acuerdo a cómo escuches este programa. Este es el programa número 42 de Palabra de Pueblo, segunda temporada que hacemos de este programa de radio y ahora también con imágenes y televisión, podemos decir. Así que bienvenidos a todos los que se suman. Esto es Palabra de Pueblo, programa número 42 de la segunda temporada del día 29 de marzo del 2019. Así que saludamos a todos, le damos la bienvenida a los que se suman y vamos a pasar ahora, luego de dar esta bienvenida, a dar lo que es nuestras redes sociales de Palabra de Pueblo, Voces de los de Abajo, que la primera son nuestras páginas de Facebook, que es Palabra de Pueblo, así como lo escuchan, lo pueden describir y van a tener nuestra página de Facebook. También tenemos nuestro Instagram, que este es arroba palabra de pueblo, todo junto. Tienen también nuestro Twitter, que es arroba palabra de p. Y también tenemos nuestro canal de YouTube, donde pueden ver nuestros programas de todas las semanas que subimos todos los viernes, de que pueden ver. Este es el programa número 42, tercero de esta segunda temporada. Y también ahí pueden ver también los videos que vamos subiendo a nuestro canal de YouTube, que es como el nombre del programa, Palabra de Pueblo, todo junto, así que ahí pueden verlo. También tenemos nuestra página de internet, nuestro blog, que es palabradepueblo.home.blog.com, así que ahí lo pueden ver, pueden escuchar nuestros y pueden ver y leer nuestras notas, las que escribimos día a día y que durante todas las semanas, lo que tiene que ver con la actualidad de Argentina, América Latina y el mundo, siempre tratando de repercutir lo que son las voces de los de abajo y darle importancia a aquello que los grandes medios de comunicación no le dan el desarrollo que tendrían que darle. Por eso nosotros desde aquí lo hacemos. Así que, anunciado esto, vamos a dar lo que vamos a hacer, los temas que va a hacer este programa del día de hoy. El primero de ellos va a ser lo que ocurrió este último sábado, que es lo que fue un nuevo Día Nacional de la Memoria, el 24 de marzo. Hace 43 años se produjo el último golpe de Estado y produciendo así el inicio de la última dictadura cívico-militar que gobernó el país hasta 1983, causando una gran masacre y desaparecidos y un terrible colapso económico. Ese va a ser el primer tema. El segundo tema también va a ser lo que fue el dólar, que estuvo aumentando y llegando a ser 45 pesos aproximadamente, 45 pesos un dólar, así es correctamente como estuvo rozando estos últimos días y en el día de hoy también. Así que y las consecuencias que eso trae, una de ellas también va a ser el tercer tema, que es el desarrollo del 32% de la pobreza en Argentina, como último índice que se ha dado por el INDEC y por otras constructoras que a veces lo dan un poco más alto. Así que vamos a desarrollar también ese tema. Y por último, un tema que venimos tratando desde el inicio de esta segunda temporada de Palabra del Pueblo, es la desobediencia y ahora del fiscal Carlos Stornelli a la citación a declarar indagatoriamente del juez Ramos Padilla de Dolores. Bueno, por cuarta vez no se presentó y el juez Ramos Padilla no tuvo otra que declararlo en rebeldía. Así que ese va a ser el tema también que vamos a desarrollar en este programa del día de hoy. Bueno, repasado lo que vamos a ver este programa del día de hoy, vamos a dar inicio con el primer tema que veníamos anunciando y que es un nuevo recordatorio, porque eso es recordatorio, no se festeja nada. Es un nuevo recordatorio de lo que pasó hace 43 años, que fue este golpe de Estado cívico-militar, que duró 7 años y que causó la desaparición de 30.000 personas que están detenidas, desaparecidas, porque fueron llevadas de sus casas y terminaron desapareciendo, como lo dice la palabra, y que, bueno, se recuerda por ellos y se pide nunca más. Esto ha establecido un Día Nacional de Memoria, que es el 24 de marzo, para que no ocurra nunca más lo que ocurrió aquel día fatídico para la historia argentina, hace 43 años. Y bueno, esto conglomera a una mayoría de personas que se dan en la Plaza de Mayo, donde forman parte de este acto que se da durante todos los años las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y las abuelas de Plaza de Mayo, que son aquellas que recuerdan a sus hijos desaparecidos. Las abuelas buscan recuperar a sus nietos, van 128, se estima que son aproximadamente 500
los nietos que han sido sustraídos por los y apropiados algunos por los propios militares en la época de la dictadura militar y cívica, y las madres de línea fundadora reclaman por los derechos y levantan las banderas de los que son sus hijos y lo que son los desaparecidos. También formaron parte, no en el acto oficial, las madres de Plaza de Mayo, Asociación Madre de Plaza de Mayo, que estuvieron también ahí presentes en este acto que se dio en el 24 de marzo, en este Día Nacional de la Memoria. Pero se le suma también a eso lo que ocurre a lo largo de toda la ciudad, la caravana que se dio desde lo que es la ex ESMA, Centro Clandestino de Detención, que fue la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, donde desaparecieron cerca de 6.000 personas en ese centro de tortura y desaparición de personas. Lo mismo hace que salgan estas caravanas de militantes desde ESMA y lleguen a Plaza de Mayo. Durante todo el día recorren diferentes calles de la capital, lo cual ha sido un gran símbolo de levantar las banderas de aquellos que no están por culpa de este genocidio planificado que desarrollaron desde la dictadura militar, que correspondía a los intereses y al plan que se viene dando de seguridad nacional de los Estados Unidos de América, aquí para Argentina y para toda Latinoamérica, de las diferentes dictaduras y procesos de asesinato desde el Estado, quien dio un terrorismo a través de sus poblaciones en toda Latinoamérica. Así que ese es lo que ha ocurrido en el día 24 de marzo, este último domingo. Cerca de 350.000 personas se aglomeraron en la plaza y recorrieron la 9 de julio y diferentes sectores. Así que para eso vamos a escuchar las voces de algunos que estuvieron ahí, sobre todo de lo que fue la intervención de Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, este 24 de marzo, que la consigna principal son 30.000. Así que vamos a escuchar la voz de ella y lo que fue este último domingo en el Día Nacional de la Memoria. Buscamos desde hace más de 4 décadas. Son nuestros nietos y nietas quienes viven con su identidad falseada. En el 2018 solo logramos resolver un solo caso. Las preocupaciones cotidianas, pero también los discursos que impulsan el olvido y justifican los delitos de lesa humanidad, no generan un clima propicio para quienes aún tienen pendiente indagar sobre su identidad. Los 128 casos de restitución son la muestra de que la herida solamente sana con la verdad, el acceso a la información sobre qué pasó con quienes habían decidido ser sus padres y madres, cómo es que no fueron criados por sus padres biológicos que los esperaban, y cómo la dictadura decidió apropiárselos y negarlos. La búsqueda de los nietos y nietas hoy, más que nunca, es urgente. No queremos despedir a más abuelas sin que haya podido llegar a no encontrar a su nieto, a quienes buscaron por décadas. Pero tampoco queremos que la apropiación se siga traspasando de generación en generación. Es deber de todos los ciudadanos y ciudadanas del país saber qué pasó con ellos y ellas. Por eso, como todos los años, les pedimos que rompamos el silencio y nos animemos a comprometernos con nuestra historia. Es en la mirada amorosa, solidaria y humana la que nos permitirá reconstruir los lazos de aquel pasado que es nuestro presente. Las madres y las abuelas hemos sufrido el desprecio, la indiferencia, el maltrato
pero la construcción colectiva nos enseñó a cuidarnos y a cuidar. Tejimos lazos y así comenzamos a saber sobre el destino de nuestros hijos e hijas, sobre el paradero de nuestros nietos y nietas. Y fue el pueblo el que reclamó verdad y consiguió impulsar los juicios a los responsables de los crímenes de la dictadura. Por eso es importante que el futuro nunca pierda de vista el pasado. Como la identidad hacia adelante es permanente construcción, pero sostenida sobre la verdad acerca de nuestro origen. Es colectivamente cómo debemos garantizar un derecho tan elemental como el de la identidad. Por eso volvemos a pedir ayuda para encontrar esos nietos y nietas que nos faltan encontrar y quienes tienen entre 39 y 44 años de edad. En esta esfera, que ya lleva 43 años, la apropiación de bebé ha afectado todos los vínculos familiares. Por eso acudimos a la sensibilidad de la sociedad para que nos ayude a que las nuevas generaciones, las de los bisnietos de las abuelas de Plaza de Mayo, tengan la posibilidad de crecer junto a sus familiares biológicos, a jugar con sus primos, a empujar a sus padres a buscarse, a vivir en libertad desde la verdad. Que así sea. Bueno, escuchamos nada más y nada menos que la palabra de Estela de Carlotto en el recordatorio 43 de lo que fue el Día Nacional de la Memoria y que fue 43 años donde han pasado desde el último golpe cívico-militar y todo lo que eso acarreó y lo que perjudicó a la Argentina y sobre todo al pueblo argentino en los años que vinieron después de esa catástrofe para la historia nacional. Así que, como decíamos y veíamos anteriormente, nunca más eso en la historia argentina. Así que bueno, vamos a pasar al próximo tema y es lo que tiene que ver con la escalada que ha tenido el dólar y que ha subido aproximadamente cerca de 3 pesos en lo que fue esta última semana, desde el lunes que abrieron las diferentes casas de cambio. Esto ha producido una nueva disparada de la divisa norteamericana y con esto lo que hace importante es el impacto que tiene sobre los precios, ¿verdad? Porque cada vez que aumenta el dólar, esto se traslada a la inflación, aumentan las naftas hacen que aumente los alimentos y con eso cada vez más es el detrimento sobre los salarios de los trabajadores y el aumento del dólar hace que haya menos cantidad de pesos, o sea que el dólar sigue absorbiendo los billetes que la mayoría de la población tenemos para comprar nuestros alimentos, nuestros salarios comienzan a cada vez más a pauperizarse porque empiezan a aumentar los alimentos y con ello también nuevas tarifazos y también el combustible, como decíamos anteriormente, y los salarios al no tener paritarias, porque eso es lo que ocurre aquí en Argentina, cada vez se cobran menos. O sea, si se aumenta la nafta, por ejemplo, entre ellos, antes se gastaba cierta cantidad de plata para lo que es el combustible, ahora va a aumentar, se gasta más plata y los salarios siguen siendo lo mismo. O sea que cada vez más el sueldo de cada uno de los trabajadores vale menos de lo que valía hace un año atrás y eso cada vez más y cada vez más es peor mientras se siga disparando el dólar y sea incontrolable para el gobierno nacional debido a que los terribles condicionamientos que el Fondo Monetario Internacional le ha puesto al gobierno argentino de Cambiemos y del Mauricio Macri en cuanto a las condiciones para el otorgamiento de los préstamos hacen que la única herramienta que tengan desde lo que es el Ministerio de Hacienda conducido por Nicolás Dushomne sea el aumento de las tarifas a través de lo que es el Banco Central de la República Argentina, de lo que es el director que tiene ahora, que es Sanderis,
y que eso haga que las tasas cada vez sean más altas. Estamos cerca del 70%, ha aumentado la tasa de interés para que contengan el dólar y que la gente compre los bonos LELIQ, que han sido en el día de hoy un gran estafa para el Estado argentino, porque posiblemente esto no sea sostenible, básicamente no es sostenible, y que a un futuro tengan que pagarse esos recargos, ¿no? Ese 65% que está y que aumenta cada vez más, o sea que es pan para hoy y hambre para mañana, porque aumenta el dólar, las tasas de intereses también aumentan y algún día va a haber que pagarle a esas tasas de intereses y es momentáneo y sabemos que no está sirviendo eso y no está siendo realmente lo que conduce. Así que vamos a escuchar ahora a la gente, ¿no? Y a cómo impacta esto en los precios. Vamos a ver estos videos de la gente en la calle, de lo que está pasando con el aumento del dólar, así que vamos a escucharlo. Un final de marzo 2019 muy verde, el dólar a 45 pesos en la apertura. El miedo es que se vaya a los precios. ¿Cómo ves al dólar? Acá está más barato. ¿Y va a comprar? Hay que tener plata para comprar dólares. Los que la están comprando son los que se la están llevando. Damián, ¿cómo es la Argentina del dólar a casi 45? Bueno, es una Argentina donde a estos comercios le está costando mucho trasladar esa evolución del tipo de cambio a vidriera, básicamente porque estamos en un contexto donde todavía el consumo está al caída. ¿Por qué el dólar cuando aumenta se va a todos los precios? A la nafta, a las góndolas. No soy economista, pero tenemos atados los servicios en dólares, el combustible, la energía en dólares, implica todo con lo que tiene que ver el desarrollo normal del pueblo. Y en este día se da un fenómeno. Observen las pizarras, 44,80 para la venta, récord en los últimos 20 años del dólar. Sin embargo, en las casas de cambio nadie compra dólares. Quiere decir que en el mercado minorista el dólar ya no es atractivo, por lo menos en este precio. Caminamos un poco más, allí está un poquito más barato, 44 pesos para la venta. A esta hora, a las 2 menos 10 de la tarde, la tendencia es a la baja después de tocar el techo de 45. Yo no soy de comprar dólares, sí me doy cuenta de que afecta a todo en el día en general. Por ejemplo, acá zapatos, fíjate, 1100, 1200, ¿estos zapatos van a aumentar con un dólar a 45? Lo que generalmente termina sucediendo es que terminan aumentando, porque obviamente tienen también insumos dolarizados, y después, si hay caída de las ventas, se terminan ofertando, ¿no? Vas a ver carteles de oferta para tratar de bajar el precio promedio de venta. ¿Y se va a los precios? Siempre, ya subió, ya estuvo en 43, subieron los precios, bajó el dólar, los precios no bajaron, ahora sube a 44, 45 y suben los precios de vuelta. Vos fijate que de la devaluación, si vos tomás el IPC, en realidad fue el 50% a precio y tuviste una devaluación del 125%. Aún le quedaría tramos, si no Argentina incluso respecto del tipo de cambio bilateral perdería competitividad. Las monedas emergentes se devaluaron. El gobierno no puede salir a intervenir porque tiene el acuerdo con el fondo. Recién a mediados de abril puede llegar a subastar los dólares. Ese fue el cóctel para este día de un dólar recalentado en la City. ¿Por qué se fue el dólar a 45, Damián? Bueno, en este momento hay una salida de fondos institucionales, mayoristas, que con muy poco movimiento de dólar, o sea, con muy poca demanda, no tenés oferta. Hoy no tenés oferta de dólar en el mercado. Y desgraciadamente el gobierno no tiene muchas más herramientas que subir la tasa o vender dólar futuro. 3 de la tarde es el horario del cierre de las operaciones. El dólar en esta casa de cambio cerró para la venta a 44,90. Es el valor de comercialización del Banco Nación y de los demás bancos estatales. Un día caliente en la City con el dólar y con los precios. Bueno, ahí veíamos y escuchábamos lo que es el aumento del dólar a 45 pesos y su traslado directamente a los precios, sobre todo de aquellos insumos básicos para la vida normal, como son los alimentos, el combustible, y con ello es lo que representa el aumento terrible que viene dándose del tarifazo, que son la luz, el gas, los transportes y lo que afecta al bolsillo del trabajador, ¿verdad? Esto viene de la mano de lo que es el tercer tema, ¿no?, que tenemos el programa del día de hoy, que es que se ha dado un nuevo índice del INDEC, esta vez del propio Estado Nacional, que reconoce lo que está ocurriendo, cuando anteriormente las consultoras privadas ya lo venían anunciando, y es que la pobreza
ha aumentado al 32% de la población argentina. O sea, esto hace que haya unos 13 millones de argentinos aproximadamente que hayan caído a la pobreza, que anteriormente se encontraban y podían vivir de una mejor manera. Ahora, bueno, son cerca de 13 millones los argentinos que viven en la pobreza y aproximadamente necesitan en una familia 20.000 pesos para no caer más abajo de la pobreza. Bueno, esto ha sido ahora un mayor número. Sabemos que anteriormente y hace 4 años, cuando Cambiemos realizaba su campaña con uno de los principales lemas que fueron por reducir la pobreza a cero, bueno, no solo que no lo han llevado a cero, sino que han aumentado el índice porque habían recibido el gobierno con un aproximadamente 19% y ahora se encuentra en un 32%, reconocido por índices oficiales del gobierno nacional de Cambiemos. Así que no se cumplió su meta de la pobreza cero. Ya están llegando al fin de este gobierno de Cambiemos, ya que este año se dan las elecciones y en diciembre finalizarían los 4 años de mandato. Así que es muy difícil y no ocurrirá casi que puedan reducir este 32% cuando habían prometido un 0%, así que, y aumentando su porcentaje de 19 a 32, así que, y esto es consecuencia, ¿no?, del aumento del dólar, del encarecimiento de los precios, como decía en el informe anterior, y que eso genera cada vez más pobreza, ¿no? Los acuerdos con el Fondo Monetario llevan a este condicionamiento al Estado argentino y con eso más pobreza. Siempre ha sido así, cada vez que interviene el Fondo Monetario esto genera pobreza, así que bueno, vamos a ver un informe ahora de cómo esto va causando cada vez más pobreza en el pueblo argentino. Así que vamos a escucharlo. El nivel de pobreza que señaló el INDEC, pobreza medida por ingresos, este dato ya lo conocemos, lo hemos mostrado a lo largo del día, 12.960.000 personas debajo de la línea de pobreza es el saldo que está a final de 2018, 6,7% de la indigencia con 2,7 millones de personas que están también debajo de la línea de pobreza, es decir, están adentro de ese 32%, pero además son pobres indigentes, no llegan a comer. Vamos a ver esta evolución, que claramente es problemática porque arranca el segundo semestre de 2016. No podemos saber, porque está invisibilizado, deliberadamente oculto, el salto de pobreza generado durante el primer semestre de 2016 y fundamentalmente de diciembre de 2015. Acá es donde se publican los primeros datos. Agrego que al segundo trimestre, es decir, un trimestre antes, se publicó un 32% de pobreza, bastante similar al que tenemos ahora. Con lo cual, lo que vemos durante el macrismo es que arrancaron al segundo semestre con 30%, se produjo esta fuerte reducción en 2017 que claramente tiene que ver con una apreciación cambiaria y que hace a esta trampa de la pobreza medida por ingresos, que con algún tipo de mejora en el salario real llegás a un 25,7%, muy cuestionado este dato. Yo decía hace un rato, todavía acá, con este dato de 25,7 no estaba el Fondo Monetario Internacional. El fondo llega para abril, para mayo. Y después de que llega el fondo pasamos de 25,7 a 32, porque 2018 fue el año del predominio de las políticas del Fondo Monetario Internacional, aunque desde ya antes ya se aplicaban políticas en la misma línea. 32% es el resultado. Realmente si uno mira, bueno, pareciera que el macrismo bajó y volvió a subir, pero nunca terminó aumentando fuertemente la pobreza, algo que tan solo con transitar la calle a uno le genera dudas. Esto lo digo porque las estadísticas del INDEC están siendo cuestionadas por una gran cantidad de especialistas, no solamente por lo que estoy mencionando en esta columna. Vamos a ir a lo que dice el INDEC, vamos a tomar desde ya los datos oficiales para algunos de los partidos, para algunos de los distritos más preocupantes. Los partidos del Gran Buenos Aires, 35,9%. Todo esto está claramente por arriba del promedio del 32%. Vamos al noreste argentino. Todas esas provincias que componen el noreste tienen un promedio de 40,4% de pobreza. Noroeste, 34,5% de pobreza. Puse Corrientes porque claramente dio elevadísimo, es Gran Corrientes, 49,3%. Y agregué Gran Córdoba, un distrito claramente importante para Cambiemos, 36,5%. El resto de las grandes ciudades también están por arriba del promedio y es realmente preocupante que en las grandes urbes del país la pobreza sea tan elevada. Vamos en último.
Así es el tema de lo que está pasando con la pobreza en nuestro país, en nuestro pueblo argentino está sufriendo las políticas neoliberales que causan esto, hambre, miseria y más pobreza. En Corrientes, por ejemplo, como recién habíamos en el informe, el 49%, o sea, la mitad de los correntinos es pobre, y lo que es en las grandes ciudades, las grandes conglomerados, a veces el porcentaje es mayor, así que es lamentable que la gente esté pasando esta situación económica cuando hace poco tiempo era que podían incluso hasta tomarse vacaciones. Lamentablemente esto es lo que pasa, pero bueno, hoy tenemos un año de elecciones y podemos remediarlo si sabemos votar bien y si sabemos defender nuestros propios intereses y los derechos que adquirimos y que necesitamos a veces, como ahora, recuperarlos de lo que teníamos hace unos años atrás. Así que bueno, finalizado este tema, vamos a hablar ahora de lo que tiene que ver con lo que viene pasando con la causa de extorsión, que está no muy informado, ¿no?, en los grandes medios de comunicación, y que tiene al fiscal federal Carlos Stornelli, que no se ha presentado en las 4 oportunidades en donde el juez federal, también Ramos Padilla de Dolores, lo citó para declaración indagatoria debido a que está imputado, ¿no?, de cobrar extorsión a empresarios a través de lo que es el juzgado de Comodoro Pi y pedirle dinero para no encarcelarlos a través de lo que son aprietes, podemos decir, de los sectores oscuros de servicios de inteligencia, como el señor D'Alessio, que está detenido por esas cuestiones, y bueno, que no se ha presentado, lo que ha cansado y ha colmado, ¿no?, la paciencia del juez federal Ramos Padilla, y a este decidido declararlo en rebeldía. Así que un fiscal federal, Carlos Stornelli, protegido del gobierno de Cambiemos, sabemos que tiene una relación íntima con el presidente Mauricio Macri, ya que cuando este era presidente de Boca, el señor Carlos Stornelli era nada más y nada menos que jefe de seguridad de Boca Juniors, y su estrecha relación con las barras bravas como el señor Rafa Diceo hace que sea un poco, para no decir mucho, de manera oscura su manejo de la seguridad de la barra de Boca. Así que fue declarado en rebeldía, anteriormente no se había presentado, y también en desobediencia, lo cual le habían presentado una ONG. La desobediencia por no presentarse a la declaración indagatoria había recaído a principio de semana en el juzgado de Bonadío, amigo del señor Stornelli. Así que vamos a escuchar un informe y verlo también de lo que tiene que ver con esta rebeldía de Carlos Stornelli. Efectivamente, el juez Alejo Ramos Padilla acaba de sacar su dictamen y dice: declarar rebelde a Carlos Ernesto Stornelli, poner en conocimiento del señor Procurador General de la Nación, que se llama Eduardo Casal, y solicitarle que arbitre los medios necesarios para que en el marco de su competencia específica como jefe del Ministerio Público Fiscal adopte las medidas necesarias para garantizar la comparecencia del fiscal federal Carlos Stornelli en este proceso judicial. Es decir, que tenemos un fiscal en rebeldía que esquiva el estar a derecho, esquiva la justicia. Esa es la situación concreta en este momento. Además, este es el camino legal, Tuni, teniendo en cuenta que hay diferencias entre la provincia de Buenos Aires y el lugar que ocupa dentro de la Procuración Carlos Stornelli, porque Bidone, el fiscal de Mercedes, fue suspendido por la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, pero porque allí tiene injerencia. No es el caso de los fiscales como Stornelli, que dependen directamente del procurador. Exactamente. El procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Contegrán, suspendió de entrada nomás a Juan Ignacio Bidone, y después la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires intervino y le dictó también una suspensión obligatoria por 90 días. Es una resolución bastante larga la que produce Alejo Ramos Padilla, en el que explica todas las buena parte de las imputaciones que hay. Por ejemplo, dice que intervino en una organización delictiva que se dirigió a ablandar y quebrar, poner en pánico, poner en emergencia, por ejemplo, al ex empleado de PDVSA, Gonzalo Brusa de Obat. Es decir, va diciendo
todas las cosas en las que aparece vinculado Carlos Stornelli y por los cuales lo llamó a indagatoria. En 4 oportunidades el doctor Stornelli eludió asistir a las audiencias a las que fue citado, en 3 de ellos sin brindar explicación válida que autorice a justificar su ausencia. En la restante, su abogado manifestó que tenía otra audiencia, es decir, que pidieron una postergación. ¿Para qué pidieron otra postergación si después no iban a ir? Eso fue como una burla a la justicia, esa es la verdad. A ver, lo concreto que se lo acusa a Stornelli es recurrir a métodos ilegales de apriete, de investigación, de espionaje. Esa es la imputación a Carlos Stornelli. Bueno, ahí veíamos lo que es, ¿no? Esta especie de mafia judicial, periodística y política que tiene que ver con los servicios de inteligencia y que, bueno, trata de hacer lo que quiere, sobrepasando las leyes del Estado, ¿no? Esperemos que se haga justicia y que el juez Ramos Padilla tenga el apoyo necesario de todo lo que es el Poder Judicial para poder esclarecer esto y dar justicia, como bien lo dice, a este caso. Bueno, hemos llegado al final de esta emisión número 42 de Palabra de Pueblo, así que muchas gracias por haber estado del otro lado. Bienvenidos a los que se sumaron y agradecemos los que estuvieron escuchando o lo escucharán en las diferentes emisiones, los puedan ver por YouTube y por Facebook, puedan repetirlo los momentos que quieran, así que sin antes recordar y pedir justicia por Santiago Maldonado, por Facundo Ferreira y por Rafael Nahuel, que bueno, fallecieron injustamente en democracia, así que con eso damos, y para que haya la libertad, para Milagro Sala, para que tenga un juicio justo donde pueda defenderse y no esté detenida ilegalmente como está detenida en estos momentos. Así que esto fue el programa número 42 de Palabra de Pueblo, de Voces de los de Abajo, del día 29 de marzo del 2019. Así que nos escucharemos y nos veremos en otra emisión del próximo viernes.